padres hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie, está en las manos. Tengo otra interrogante para ti en esta ocasión. Como adventistas del séptimo día, debemos de dar un mensaje distintivo para este tiempo del fin, y ese mensaje se encuentra descrito en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿existe alguna relación entre la justificación por la fe y el mensaje de los tres ángeles? Si existe relación entre la justificación por la fe y el mensaje de los tres ángeles, totalmente. Porque de hecho, el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje que Dios da a todo el mundo. Si bien es cierto, es un mensaje triple angélico, así como se lo conoce, entonces podemos decir, ¿son tres mensajes? Sí, son tres mensajes en el sentido de que así Dios los ordenó. Pero cuando vamos a la esencia de esos tres mensajes, se pueden resumir en uno solo. Ahora voy a leer una cita que confirma eso que estoy diciendo. Pero evidentemente hay una relación muy estrecha entre justificación por la fe y cada uno de estos tres mensajes. Por ejemplo, si vamos al mensaje número 1, que no lo vamos a leer ahora por un tema de tiempo, pero bueno, que comienza a partir del versículo 6 de Apocalipsis, ahí nosotros podemos ver un juicio. También podemos ver que Dios quiere que le demos gloria a Él, que Dios dice que hay que adorarle a Dios, y dice ¿por qué? Dice que Él es quien hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Claramente aquí, Oscar, nosotros vemos una referencia, siendo que, como dice la hermana White, en el Apocalipsis es el libro en donde todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan, y para poder entender Apocalipsis uno tiene que ir a buscar el resto de la Biblia, a ver lo que significa. Nosotros podemos ver una referencia muy grande entre Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, que tiene que ver con el mensaje del primer ángel, con Éxodo capítulo 20, específicamente el versículo 11, donde en el cuarto mandamiento Dios nos dice por qué hay que guardar el sábado. Entonces, aquí evidentemente hay una relación. Ahora, con respecto al sábado, o mejor dicho, con respecto a la creación de Dios, yo para estar firme en ese mensaje, primero tengo que creer que Dios me creó, que creer en la semana literal de la creación, en 6 días más un séptimo, y tengo que creer en varias cosas. Y si creo en eso, entonces evidentemente creo en muchas otras cosas que vienen después. Y hay un mandamiento que justamente me dice, mira, Dios te ama, Dios es tu creador, y si tú crees en Él, entonces guarda este día que yo te otorgué para ti, porque lo creé para ti, no lo creé para mí, porque Dios no necesita reposar en un día, ¿no? Y ese día evidentemente es el sábado, el día del cuarto mandamiento. Fíjense cómo, por ejemplo, de forma práctica podríamos ver la justificación por la fe en el sábado. Guardar el sábado hoy en día, y más aún en el tiempo que se aproxima, cuando el mundo dice que es el domingo, cuando sabes que eso te puede implicar perder el trabajo, cuando sabes que eso puede implicar quedarse sin dinero, cuando sabes que incluso que eso puede implicar que termines perdiendo la vida, evidentemente tiene que ver con fe, porque nadie va a hacer un semejante avance o avanzar en esa línea si no tuviera fe. Y hemos leído que justamente es a través de la fe como somos justificados. O sea que evidentemente aquí el mensaje está hablando de justificación por la fe. No tengo tiempo ahora para hablar más del mensaje del primer ángel, pero hay otros detalles ahí que me indican que evidentemente está hablando de la justificación por la fe. Con respecto al segundo mensaje, donde dice que ha caído Babilonia,
Fíjense, ¿qué es Babilonia? Babilonia es un sistema que justamente enseña todo lo contrario de la justificación por la fe. Porque la Biblia enseña que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, y lo que el sistema de Babilonia enseña, y acuérdense que cuando hablo ahora de Babilonia, no solo hablo de una iglesia, sino que hablo en este contexto, como dice la hermana White, que todas las iglesias que no aceptaron el evangelio correcto en 1844, iglesias protestantes, terminaron apostatando, o sea, apartándose de la fe, son las que quedaron postradas en el lugar santo, y ellas pasaron a conformar Babilonia también. Y esas iglesias, junto con la iglesia madre, enseñan que de alguna forma nuestra salvación no es a través de esa justificación que hablamos recién, donde hay una justificación legal, pero también hay una justificación donde la persona es transformada, sino que son una justificación a través de obras, por ejemplo, a través de obras humanas, o por ejemplo, a través de penitencias. Justamente Lutero, Martín Lutero, era así, pertenecía a esta iglesia y después se fue, porque entendió que esa iglesia conformaba a Babilonia. Y aquí me gustaría solamente rápidamente hablar un poquito acerca de por qué yo estoy diciendo de que algunas iglesias que no aceptan el verdadero concepto de justificación por la fe, y que no es la iglesia católica en este caso cuando me refiero a ellas, sino por ejemplo las iglesias protestantes, ellas también, o mejor dicho, ellas no están en el verdadero concepto de la justificación, porque de la misma forma que un ser humano que cree que la justificación a través de sus propias obras es lo que le puede alcanzar salvación y por lo tanto pasa a ser legalista, porque el legalismo, en otras palabras, es creer que somos salvos por obras. Pero saben que hay otro tipo de legalismo. Hay un legalismo donde tú dices, bueno, ok, yo no soy salvo por obras, soy salvo por gracia, pero una vez salvo, siempre salvo, y no importa lo que yo haga, yo siempre voy a estar salvo. Bueno, ese tipo de salvación habla de otro tipo de legalismo, donde tú crees que tu justificación es solamente legal. Tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, tú crees en Él, entonces listo, Dios te hizo justo y punto, ya está. Pero la Biblia enseña que si tú realmente tienes fe, a través de la cual entonces Dios te justifica, tu fe no viene solita, tu fe viene acompañada con algo. Es como Jeremías, que dijo que la palabra de Dios fue como fuego en sus huesos y no lo pudo contener. Entonces, en vez de seguir resistiéndose a predicar el mensaje, él dejó de resistirse y predicó el mensaje. Entonces pregunto, cuando una persona se acerca a Cristo Jesús transforma su vida. La persona entiende que Jesús dio su vida por ella en la cruz, que era algo no merecido por el ser humano. El ser humano no merecía que Jesús venga a morir por él, sino que Jesús lo hizo porque nos ama. Esa persona va a tener ganas de seguir comportándose mal, va a tener ganas de seguir drogándose, va a tener ganas de seguir prostituyéndose, de seguir mintiendo, de seguir generando un placer un placer momentáneo, a costa del sufrimiento ajeno. No lo va a hacer, evidentemente que no lo va a hacer. Y por lo tanto, va a hacer todo lo contrario de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque hay un corazón ahora transformado. Y ese hacer todo lo contrario de lo que había hecho, en vez de matar, ahora le va a salvar la vida a las personas. Entonces alguien podría decir, entonces está obrando, pero es que no hay problema en obrar. El problema es cuando nosotros colocamos las obras como centro de nuestra salvación, cuando el centro de nuestra salvación es Cristo. Pero si yo amo a Cristo, si yo le acepto, Jesús dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Dios jamás nos va a pedir a nosotros que obedezcamos si nosotros no le amamos, porque no tiene sentido esa obediencia, y Dios la conoce. Sería una pérdida de tiempo. Pero Dios quiere evidentemente que lo obedezcamos, no es que no quiere que lo obedezcamos. Ahora, esa obediencia tiene que ser hecha por amor. Cuando yo entrego mi corazón realmente a Jesús, entonces Él lo transforma y las obras vendrán solitas, vendrán por añadidura. Y bueno, y por último, respecto a esta pregunta que me hiciste con respecto a la justificación por la fe y el mensaje de los tres ángeles, cuando uno va ahora al tercer mensaje, hemos visto el primero y el segundo, nosotros tenemos ahí un texto clave, que, miren, muchos creen que el mensaje del tercer ángel termina en el versículo 11, no lo voy a leer ahora desde el 9 al 11, pero es equivocado.
Porque del 9 al 11 se describe la amonestación de lo que tristemente va a tener que hacer Dios si las personas no cambian. Pero ahora, Dios no te da solo la noticia de que tristemente esas personas van a ser destruidas. Ahora te dice qué es lo que va a hacer Dios para que esas personas, en vez de terminar siendo condenadas, destruidas, tengan la oportunidad de ser transformadas y entonces ser salvas. Y eso se encuentra en el versículo 12. Por eso nunca se puede desconectar el mensaje del tercer ángel con el versículo 12 de Apocalipsis 14, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La palabra justificación por la fe, evidentemente que aquí está implícita. Y lo interesante aquí, Oscar, es que no se dice que van a tener fe en Jesús meramente. No, dice que van a tener la fe de Jesús. Ahora, ¿es malo tener fe en Jesús? No, claro que no es malo. Pero yo pregunto, ¿Jesús tenía fe como un grano de mostaza o más allá? Evidentemente tenía más allá. Y Jesús dijo incluso que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a un monte, pásate para allí, y se pasaría, a un árbol, plántate en el medio del mar, un milagro, y sucedería. Bueno, pero Dios dijo eso no para que tengamos fe solamente como un grano de mostaza. Dios quiere que vayamos más allá. Dios quiere que nosotros tengamos la fe de Jesús. Y ojo, no es lo que yo estoy diciendo, aunque yo lo estoy diciendo también. Es lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que Dios al final de la historia tiene un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, está claro que tú para guardar los mandamientos de Dios, tú tienes que amarle. Entonces, cuando la Biblia dice que esas personas tendrán la fe de Jesús, evidentemente está hablando acerca de que lograron acercarse a Dios así como Jesús estaba cerca de Dios. Entonces lograron tener una fe así como la fe que tuvo Jesús. Pero cuando digo así como la fe, no estoy diciendo que es otra fe menor. Estoy diciendo que es la fe de Jesús. Porque acuérdense, cuando yo acepto que Jesús murió por mí, entonces, y Él da su vida por mí, el dar su vida por mí no solo termina en que Él muere por mí, sino que en la cruz, como dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, no solo hay poder para perdonar mi pecado, sino para transformarme. O sea que Dios me da su vida. Es Cristo el que vive en mí. Es como dice el apóstol Pablo, más no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y bueno, si Cristo vive en mí, ¿qué clase de fe voy a tener? ¿Es posible decir, Cristo vive en mí y yo tengo fe en Jesús y punto? No tengo la fe de Jesús. En el original, claramente, bueno, en las copias que quedan del original, para ser más exacto, pero como sea, en el texto original se nos dice claramente que Dios tiene un pueblo que tiene la fe de, no en, meramente. No estoy diciendo que es mala, pero es la fe de Jesús. Ahora, obviamente, tú necesitas fe en Jesús para poder luego tener la fe de Jesús. Una fe, evidentemente, te lleva a la otra. Hay personas que piensan que esto es imposible, pero Jesús no habla de que esto es imposible. En Marcos capítulo 9, versículo 3, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, digamos, los únicos que alcanzarán esa fe, que es la fe de Jesús, son los que crean. Por esto es algo tan importante. Estos temas que estamos hablando son temas que evidentemente están relacionados con 1888. El mundo casi que cambió para siempre, pero todavía no ha sucedido. Todavía estamos acá. Culmino esta sección o parte, Oscar, con una cita que se encuentra, que la hermana White escribió en 1902. Se puede encontrar en español en El Evangelismo, página 147. Ella dice, el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel. Y luego dice algo, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángeles. O sea que si tú comprendes bien el mensaje del tercer ángel y lo enseñas, por añadidura estás también enseñando lo que se nos transmite a través del primero y del segundo. Muy bien, pastor. La otra pregunta que quiero hacerte, y veo que ya comenzamos a calentar los motores en relación a las preguntas históricas. La otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué sucedió en 1888? Como adventistas del séptimo día sabemos que se llevó a cabo una asamblea general de la Conferencia General en Minneapolis, pero ¿qué específicamente sucedió en esa asamblea? ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí y no. Claro.
sí porque haré todo lo posible y no porque, primero, creo que no nos daría el tiempo del mundo para poder comprender las implicancias de todo lo que sucedió en esa asamblea. Ahora, no significa con eso que no tenemos que estudiarla porque no podemos comprender todo. Por ahora no podemos comprender todo, por eso estamos en este estudio. Quizás hay cosas que comprendamos más y seguramente en el reino de los cielos. Pero sí, lo que podemos hacer es aventurarnos a dar un resumen acerca de lo que sucedió en ese entonces en Minneapolis en 1888. Yo dije algo recién, Oscar, y es que todo pudo haber cambiado, todo, pero no sucedió. Si hay un mensaje que fue dado al ser humano alguna vez que pudiéramos decir es el más importante de todos, es como el que leímos en la cita anterior de Elena de White, donde dice el mensaje de mayor importancia. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel. En ese momento, en 1888, Dios se dispuso a dar a conocer el mensaje de mayor importancia. Y entonces ahora podremos ver que más o menos, por un tema de tiempo, en resumen, ¿qué es lo que sucedió? Ustedes, amigos queridos, habrán estado siguiendo las noticias que hace pocos días sucedió esta triste situación de una persona que terminó muerta en Minneapolis, asfixiada por un policía y todas estas cuestiones que sucedieron. Y tranquilos, porque no es mi interés hablar de política ni nada por el estilo. Solamente que esta situación no terminó ahí con el muchacho muerto, lógicamente, y tampoco con las personas que fueron los responsables de la muerte del muchacho presas. Esto terminó de forma más grave quizás, porque hemos visto en las noticias cómo diferentes lugares terminaron siendo incendiados, camionetas, camiones, autos de la policía, comisarías, vidrieras, todo, fuego por todos lados. Bueno, ¿por qué yo digo esto? Porque el mundo, las noticias han llevado a que las personas puedan colocar sus ojos ahí, en esa ciudad, Minneapolis, en estos días del 2020. Y bueno, ese fuego tristemente se extendió a otros estados, ¿no? Cuando hablo de extendió, hablo de forma metafórica. Hubieron otros estados implicados donde pasó lo mismo. Pero hoy en día, amigos queridos, el mundo desconoce que hace cerca de 132 años, para ser exactos, Minneapolis, 1888 al 2020, van aproximadamente 132 años. En Minneapolis también hubo fuego, pero no un fuego humano en este caso, sino uno que, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que dice la hermana White, descendió del cielo. Y eso es lo que se conoce como el Espíritu Santo, que de haberse aceptado, el mundo que conocemos hoy hubiese dejado de existir hace tiempo, por lo menos como lo conocemos. Jesús hubiese venido, pero no vino, y evidentemente cada uno de nosotros hemos de preguntarnos por qué es que no vino. Miren, si la justificación por la fe solo fuese legal, yo hoy estaba teniendo un estudio bíblico con una persona que, gloria a Dios, se va a bautizar muy probablemente la semana que viene, y estuve hablando con esta persona y le hice una pregunta, y es la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes, pero a ustedes les doy el plus de preguntarles si la justificación fuera solamente legal. Entonces a ella le pregunté, mira, si todo terminó con Jesús venciendo en la cruz, ¿por qué entonces, cerca de 2000 años más tarde, aún seguimos acá? Y la respuesta es algo que podemos encontrar en 1888, hace 132 años. Porque evidentemente, si todo hubiese terminado en la cruz, entonces ¿por qué Jesús ya está? Con una sola vez haber venido ya era suficiente. ¿Qué necesidad de una segunda venida? Es más, la Biblia habla de una tercera, ¿no? Pero no me voy a meter en ese tema. Y aquí, evidentemente, tenemos que comprender algo. A Dios no le place estar esperando y esperando y esperando. Hace mucho tiempo Jesús hubiera venido. Elena de White lo dice claramente, pero no vino. Entonces, ¿por qué no vino? Hay personas que están creyendo o que creen que no vino porque el reloj del tiempo no llegó a su fin, ¿no? Entonces ahí vienen algunas teorías raras en el sentido de que no son correctas, pero no raras de que muy pocos creen en ellas, porque tristemente muchos creen que son estas teorías de poner una fecha límite a la segunda venida de Jesús, diciendo de que, bueno, Jesús viene máximo a los 6000 años, y algunos dicen que eso se cumple en el 2027,
otros en el 2031, y así vamos, cuando sabemos claramente que el día y la hora nosotros no lo conocemos. Sabremos el día y la hora, dice la hermana White, en el conflicto de los siglos, luego o durante el derramamiento de la séptima plaga, cuando el pueblo de Dios sea liberado, entonces se escuche la voz de Dios en el cielo diciendo el día y la hora, pero no lo sabemos. Así que claramente nosotros tenemos que entender que hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos, pero nosotros deberíamos saber por qué Jesús no vino. Y no es porque Él está esperando que el reloj haga clic y marque las 12. No, la Biblia nunca habla acerca de eso. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice claramente que nosotros tenemos que esperar así como el labrador espera el precioso fruto. Y ese labrador es Cristo. Nosotros lo podemos ver claramente en Apocalipsis capítulo 14, cuando Jesús ciega la mies y por otro lado permite que sus ángeles cieguen las uvas. Y la mies son los hijos fieles y las uvas son los que son pisados en el lagar de la ira de Dios, que son los infieles. Y sobre ellos es interesante que cae la misma lluvia. La lluvia que hace madurar a unos, hace madurar a otros. Lo único que una cosa es que la lluvia caiga sobre ellos y otra cosa es que acepten esa lluvia. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta de que Jesús evidentemente no está esperando por una fecha. Jesús está esperando por personas. Jamás vamos a encontrar en la Biblia, ni en los textos de la hermana White, una cita donde se nos diga o se nos insinúe, excepto que saquemos de contexto cosas, que Jesús está esperando una fecha. Nada más lejos de la realidad. Jesús espera a nosotros, y especialmente algo. ¿Qué cosa? Nuestro arrepentimiento, específicamente. Bueno, tu pregunta, Oscar, fue específicamente qué sucedió en Minneapolis. Bueno, esta asamblea famosa en la historia del adventismo, que dicho sea de paso, nosotros siempre deberíamos conocer de la historia. Hay personas que creen que la historia es aburrida, y puede llegar a serlo en algunos momentos. Pero cuando nosotros conocemos la historia en profundidad y sabemos sus implicancias, deja de serlo. Es más, la historia nos permite comprender y contemplar a Jesús muchas veces y que nosotros no terminemos cometiendo los errores de nuestros antepasados. Y también la historia nos permite que nosotros miremos hacia el futuro. ¿Por qué? Hay una cita de la hermana White que dice claramente que nosotros no tenemos que temer nada del futuro, excepto que olvidemos lo que Dios hizo por nosotros en nuestra historia pasada. Si no conociésemos esa historia, entonces no solo posiblemente estemos condenados a cometer los mismos errores, sino que tendríamos miedo. Y ese miedo no es compatible con el amor ágape que aparece en la Biblia, el cual, de acuerdo a lo que se nos dice, en el verdadero amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha conocido a Dios. O sea que si nosotros queremos amar a Dios como Él quiere que le amemos, nosotros tenemos que conocerle como Él quiere que le conozcamos. Entonces, esto es lo que sucedió en la iglesia adventista. Por eso es importante la historia. Hubo una reunión, esta famosa reunión en Minneapolis en 1888, que duró desde el 18 de octubre hasta el 4 de noviembre. Fueron más de 2 semanas, por lo menos esa sesión. Pero duró más realmente, porque durante una semana previa a esa semana, desde el día 10, hubo otra reunión prácticamente con los mismos presentes, que fue un instituto bíblico donde debatían ciertos temas teológicos que esperaban no tener que debatir en los temas administrativos más de lleno en esa sesión de Minneapolis. Pero la cuestión es que se empezaron a discutir ciertas cosas que por no haberse acabado en esa primera semana, entonces sí o sí fue llevada a las siguientes semanas, ya directamente a la sesión de Minneapolis de la Asociación General. ¿Cuál era el contexto mundial, podríamos decir, pero específicamente en Estados Unidos, de lo que estaba sucediendo en Minneapolis? Bueno, había, al igual que hoy, problemas políticos y económicos por lo que estaba pasando ese país. Es más, la situación llegó a tal punto que un senador republicano de Estados Unidos, un senador por New Hampshire, el senador político Henry William Blair, conocido como Blair, este hombre propuso un proyecto de ley para que se aprobara en el Senado de Estados Unidos a fin de guardar el domingo como día obligatorio.
En otras palabras, él consideraba, junto con un grupo de personas, que guardando el domingo, entonces de esa forma las personas podrían estar más tranquilas. Y todo eso sucedió, interesantemente, en 1888. ¿Qué más estaba sucediendo? Ahora, hablamos desde el punto, resumidamente, desde el punto de vista de lo que estaba sucediendo con la política en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia? Bueno, habían ciertas discrepancias entre un grupo y otro. Hubieron dos jóvenes, es relativo a esto, pero eran jóvenes igualmente, en comparación a los demás líderes de la Asociación General. Estas dos personas eran muy jóvenes, y eran los pastores E.J. Waggoner y el pastor A.T. Jones, que estaban relacionados obviamente con, eran personas que escribían en Signs of the Times y en muchos otros lugares, escribían sus libros, etc. Y tenían una posición teológica que estaba en contraposición con otras personas, específicamente dos, contra G.E. Butler, que era el presidente en ese entonces de la General Conference, y contra Urias Smith, que en ese momento, interesantemente, funcionaba también como secretario. La cuestión es que estos dos grandes hombres de influencia, imagínense, es como decir Ted Wilson hoy en día, ¿verdad? Pero la cuestión es que estos dos grandes hombres estaban en contraposición abierta con respecto a lo que Jones y Waggoner decían. Algunos de los temas en donde estaban en discrepancia, por ejemplo, un tema menor, no necesariamente que no era importante, pero era menor en comparación a otros temas, y era el tema del 10º reino, de las 10 tribus en las que se dividió Europa. Por ejemplo, A.T. Jones decía que fueron los alamanis, de ahí es donde descienden los alemanes, ¿no? Y Uriah Smith decía que no, que fueron los hunos, y así estaban. Entonces, bueno, había varias cosas ahí que no voy a explicar ahora por un tema de tiempo. Pero la gran discrepancia fue en torno al libro de Gálatas. Por supuesto, podríamos incluir aquí el libro de Romanos, pero específicamente el libro de Gálatas. Específicamente, o más especialmente, el capítulo 3, desde el versículo 19 al 25. Ahí el apóstol Pablo dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida, dice él, a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Entonces ahí la pregunta era, ¿esta ley, qué ley es? Muchos adventistas hasta ese momento, incluyendo Butler y Uriah Smith, creían que era la ley ceremonial, y que decir que no fuera la ley ceremonial, sino no quedaba otra, entonces la ley moral, significaría entonces que, aparentemente de acuerdo a ellos, la ley moral no era importante. Esa era la postura de las demás iglesias, de las iglesias evangélicas, por lo menos. Entonces ahí teníamos que Waggoner y Jones hablaban acerca de que esa ley tenía que ver con la ley moral, y ellos decían, no, es la ley ceremonial. Eso generó también que específicamente Butler y Uriah Smith y muchos que los acompañaran no comprendieran el concepto que aparece en la Biblia de los dos pactos. En la Biblia en todo momento vemos que se nos dice que hay dos pactos. Uno, es más, en Gálatas capítulo 4 se nos habla claramente y se nos dice que estas dos mujeres que son Sara y Agar representan dos pactos. Que nosotros no queramos ver eso es otra cosa, pero la cuestión es que ellos decían, no, siempre hubo un solo pacto. La cuestión es que no, había dos pactos. Ahora, por supuesto, uno era el verdadero, otro no. La cuestión con todo esto, yo estoy diciendo esto para que ustedes vean cuál era la discrepancia. Muchas personas, presten atención amigos a esto, y muchas personas creen que en Minneapolis se discutió acerca de la naturaleza de Jesús, si era pecaminosa o no pecaminosa. Muchas personas creen que en Minneapolis se discutió acerca de si podemos guardar los mandamientos completamente o no. Y nada más lejos de la realidad. En Minneapolis no se discutió eso. Eso se discute hoy en día en la iglesia, que vino como una situación coyuntural que generó esa situación. Pero los hermanos en Minneapolis, sea de un lado o del otro, lo tenían muy en claro. Y no discutían con Jones y Waggoner cuando presentaba estos temas. Discutían con Jones y Waggoner cuando presentaban los temas por los cuales ellos estaban hablando acerca de la perfección, la cual todo ser humano en Cristo puede llegar a alcanzar. Y los temas con los que ellos discutían era especialmente Gálatas, capítulo 3,
versículo 19, por ejemplo, pero ese era un versículo central. ¿Era la ley o era la ley ceremonial o no? Algunos decían, como Smith, que si ahora empezábamos a cambiar, acuérdense del contexto, 1888, estaba por salir la ley dominical, si ahora empezamos a cambiar, entonces puede ser que los hermanos crean que entonces no hay que guardar la ley moral y aquí empecemos con todo esto, cuando la marca de la bestia se nos viene encima. Esa era la actitud de ellos. Pero la cuestión es que Waggoner en ningún momento, y Jones también, decían, no, no hay que guardar la ley. Decían cuál era la razón de la existencia de la ley. Y la razón de la existencia de la ley tenía que ver evidentemente con llevar a las personas a Cristo. O sea que ellos se enfocaron en, tienen que mirar a Jesús, tienen que mirar a Jesús. Ahora pregunto, ¿será que los adventistas, en su mayoría, los pastores en ese momento, los hermanos líderes, no estaban mirando a Jesús acaso? La respuesta es, sí, miraban a Jesús, pero no lo miraban a Jesús como la Biblia se nos presenta que deberíamos mirar a Jesús. Yo puedo estar mirando a Jesús, pero realmente no mirarlo como Él quiere que le mire. La hermana White comprendió esta situación y se dio cuenta hacia dónde apuntaban Jones y Waggoner. Miren, en ese momento los adventistas, los pastores adventistas solían hacer lo que a veces, muy rara vez hoy en día ocurre, que es lo que se llaman campañas de evangelismo con carpas. En ese momento hacían muchas campañas de evangelismo con carpas. En cada ciudad donde iban los adventistas trastocaban la ciudad y generalmente los pastores de las otras iglesias solían predicar desde sus púlpitos en contra de los adventistas del séptimo día, lo que generaba un efecto al revés de lo que ellos esperaban, porque eso generaba más curiosidad en las personas. Iban a ver a esas charlas y interesantemente muchos se convertían en adventistas. Muchos pastores incluso querían debatir con los pastores adventistas, pastores de otras iglesias, por ejemplo, acerca de la ley, acerca del sábado. Y lo que ocurría es que, si no en todas, prácticamente en todas esos debates, ganaban los pastores adventistas y la gente se daba cuenta. Entonces, sucedía que los adventistas del séptimo día se habían convertido en, bueno, específicamente los oradores, se habían convertido en especialistas en la ley y la ley. La hermana White llegó a decir en 1890, 2 años después de Minneapolis, como pueblo hemos, esto está sacado de la Review and Herald del 11 de marzo de 1890, párrafo 13. Como pueblo hemos predicado la ley hasta que hemos llegado a estar tan secos como los montes de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Tenemos que predicar a Cristo en la ley. Es que una cosa es nombrar a Cristo en un sermón, y otra cosa es que el sermón realmente sea cristocéntrico. Cuando tú enseñas a las personas que hay que obedecer, y hay que guardar los mandamientos, y vas con solo esa postura, y muy pocos hablas acerca de los encantos incomparables de Jesús que vemos a lo largo de toda la Biblia, y también textos de la hermana White en el famoso libro El deseado de todas las gentes, lo que vas a hacer es que las personas comprendan que tienen que obedecer, pero no vas a lograr corazones transformados. Y acuérdense, Dios jamás le va a pedir a ningún ser humano que le obedezca si no le ama, porque Dios no quiere que seamos hipócritas. Dios por eso dice a la iglesia de la Odisea, ojalá fueses frío. Bueno, o sos caliente o sos frío, pero tibio no. O sea, decídete, o estás conmigo o no estás conmigo. ¿Quién es conmigo o contra mí es? Si no estás con Cristo, la Biblia dice que desparramas. Ahora, si tú quieres estar en un término medio, tú quieres obedecer a Dios, pero no tienes un corazón convertido, yo te garantizo, tristemente, que tu vida va a ser un calvario, en el sentido triste de la palabra. Va a ser una angustia constante, porque vas a estar buscando cosas que nunca jamás vas a alcanzar. Y eso es lo que se habían dado cuenta Jones y Waggoner. Por eso empezaron a predicar. No predicaban de que no se puede cumplir la ley. No predicaban acerca de que no hay que guardar los mandamientos. No, ellos predicaban a Cristo y su justicia y el verdadero concepto de lo que es la justificación por la fe. Esto fue algo tan importante en 1888 que la hermana White llegó a decir algo. Y esta cita que voy a leer se encuentra en Testimonios para los Ministros, esa famosa cita de la página 91, que quizás muchos de los amigos que nos escuchan ahora pueden ver, pero miren lo que dice. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador.
Salvador. Aquí se nos dice que no es que no se presentaba antes al sublime Salvador, pero no en esa forma destacada. Y entonces dice, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Esto es el mensaje de John C. Waggoner. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. O sea, ¿cómo tú puedes ver, a pesar de que no vemos corazones, ¿no?, de que una persona realmente está siendo transformada si la persona, evidentemente, su fe la acompaña con obras? Porque aquí dice que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué cosa se manifiesta en la obediencia? Recibir la justicia de Cristo. O sea, tú recibes la justicia de Cristo, tú recibes la vida de Cristo y Dios transforma tu vida. Dios transforma tu mente, porque ahora tú recibes el poder de vencer como Jesús venció. Y por eso dice aquí la obediencia, no a alguno que otro por aquí, otro por allá, sino la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Yo muchas veces pregunto en algún que otro sermón, hermanos, ¿alguno pecó hoy? Y alguno que otro se anima a levantar la mano. Algunos no. Entonces pregunto, ¿alguno pecó esta semana? Entonces, alguno más levanta la mano. Alguno pecó dentro de este mes, y ahí todo el mundo levanta la mano, excepto el que no quiere participar. ¿Y yo por qué digo eso? Porque la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces yo les digo, si el pecado es la transgresión de la ley, significa que si el pecado es la transgresión de la ley, si el pecado es la transgresión de la ley, significa que si tú transgredes la ley, no la estás guardando, porque hay una división muy clara. O tú guardas la ley, o tú transgredes la ley. Si el pecado es la transgresión de la ley, significa que mientras tú estás transgrediendo la ley, no la estás guardando. Entonces la pregunta fue diferente ahora. Hermanos, si hoy pecaste, ¿puedes decir que entonces, en el momento que estabas pecando, guardaste la ley? ¿Puedes decir que guardaste la ley en esta semana, en el mes? Bueno, evidentemente yo puedo guardar la ley en algunos momentos cortitos del día, ¿no? Pero Dios no quiere que guardemos la ley en esos momentos cortitos del día, sino en todo momento. Acuérdense, hemos leído recién el mensaje del tercer ángel, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, no los que intentan guardar, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que nosotros podemos ver claramente ahí que nosotros, muchas veces, creyendo que estamos guardando los mandamientos, nos tenemos que dar cuenta que hasta el momento lo que hemos hecho es intentar guardarlos. Y no hay problema en intentar guardarlos. El problema está en no guardarlos. Porque evidentemente las personas que serán transformadas no serán personas que definitivamente intentarán guardar los mandamientos. No, serán personas que guarden los mandamientos. Ahora, ¿cómo se puede guardar los mandamientos? Acuérdense, Jesús nunca te va a pedir algo que tu corazón no pueda dar. Y si tú tienes un corazón inconverso, tú no puedes guardar los mandamientos de Dios. Ahora, si tú le pides a Dios su justicia, y como dijo David, dame un corazón nuevo para que entonces pueda ofrecer sacrificios, etc., eso significa que entonces tú ahí sí estarás capacitado. Y eso es lo que estaba enseñándose en esa asamblea. John C. Waggoner ya no estaban focalizando las cosas como muchos pastores muy queridos lo estaban haciendo, focalizando las cosas en la ley. Él estaba focalizando las cosas en Cristo. Cristo, nuestra justicia. Por eso dice, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Muchos, sigo leyendo, habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres. Fíjense, ahí dice todo el poder. Me hace acordar a Filipenses 4:13, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando las personas dicen, no, yo no puedo vencer eso. Yo ante esa situación le digo, amén, claro que tú no puedes. Pero es que la Biblia nunca te dice que tú debes poder solo. La Biblia te dice, todo lo puedo en Cristo. Ahora, cuando tú estás en Cristo, entonces sí puedes. Por eso dice, todo el poder es colocado en sus manos. Y Él puede dispensar ricos dones a los hombres impartiendo el inalterable don de su propia justicia al desvalido agente humano.
Este es el mensaje, dice de la hermana White, que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Esto es impresionante, porque aquí se nos dice entonces que lo que sucedió en 1844 es que Dios derramó, por supuesto a través de Elena de White, y quizás a través de otras personas también, pero especialmente a través de estos dos pastores, Jones y Wagoner, la verdad presente para esa hora en la cual hay una conexión tan estrecha con el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe, que ella dice claramente que ese es el mensaje que debe ser dado a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, encontramos que hay un mensaje que Dios da a todo el mundo, que circunda la tierra, que trastorna el mundo. Y ese mensaje es el que aparece en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, donde claramente la Biblia ahí nos dice lo siguiente. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, ese ángel, que podremos decir es un cuarto ángel, que se suma a la voz del mensaje del tercer ángel, no trae ni más ni menos que el mismo mensaje que dice la hermana White, que es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. O sea, el mensaje de Jones y Wagoner era un mensaje que no provenía de ellos. Era un mensaje que provenía del cielo. En otra cita, ella, hablando acerca de este mensaje, dijo lo siguiente. Esto lo voy a leer por el hecho de que, al igual que en ese momento, hoy en día, muchas personas tienen miedo de escuchar o de leer los mensajes de Jones y Wagoner. Y esto es de acuerdo, y esto es causa de tristemente un mal concepto de la justificación por la fe que muchas personas tienen, quizás no por culpa de ellos o no, porque les enseñaron así o no. Pero a ver, si nosotros creemos que Elena de White es verdadera profeta, hagámosle caso a lo que ella dijo. Y si ella dijo, miren, los mensajes que tienen estos hombres es el mensaje de Dios para esta hora, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dejando de leer estos textos y estos mensajes que ellos escribieron. Dice ella en 1889, un año después de lo que sucedió en Minneapolis, en el manuscrito 5, en el párrafo 38, dice, se me ha preguntado, ¿qué piensa de la luz que estos hombres, Jones y Wagoner, están presentando? Porque, repito, en ese momento hubo mucha oposición a Jones y Wagoner, de la misma forma que hoy, con sus diferencias, encontramos oposición. Entonces ella dice, le preguntan, ¿qué piensa de la luz que estos hombres están presentando? Miren la respuesta de ella. Dice ella, pues que la he estado presentando los últimos 45 años. O sea, ella dice, antes de seguir leyendo, que lo que estos hombres presentaban es lo que ella ha estado presentando durante los últimos 45 años. O sea, en todo el tiempo del ministerio de la hermana White presentó la misma luz que ellos. Que haya presentado la misma luz no significa que la haya presentado de la misma forma o que todos la hayan comprendido. Entonces dice ella que lo que presentó a todos fue, ella presentó los encantos incomparables de Cristo. Esto, sigue diciendo la cita, es lo que he estado tratando de presentar delante de vuestras mentes. Cuando el hermano Wagoner, en 1888, en Minneapolis, presentó estas ideas, fue la primera vez que escuché de labios humanos una enseñanza clara acerca de este tema, exceptuando las conversaciones entre mi esposo y yo. Eso nos hace pensar también que entonces no estaba sola en ese pensamiento. Obviamente que compartía cosas con su esposo, y su esposo muy probablemente murió conociendo esta verdad, pero tristemente causa de su muerte luego no pudo predicarla. ¿De qué lado hubiera estado James White? Piensen, amigos, en 1888, cuando estos dos hombres valientes que Dios levantó para dar un mensaje que el mundo necesita, no solo la iglesia adventista, pero que específicamente fue dirigido en esa asamblea a la iglesia adventista. Y la mayoría, su presidente, el secretario y la mayoría de los que estaban ahí rechazaban a ese mensaje, con lo cual también estaban rechazando las palabras de Elena de White, porque Elena de White les decía, estos hombres están diciendo lo correcto y ustedes no me están entendiendo. Saben que en ese momento, tristemente, muchos pensaron que la hermana White ya estaba muy viejita y había sido convencida por estos hombres para decir las cosas que decía. Pero la cuestión es que
pensar así de una profetisa implica rebelión. Acuérdense lo que el pueblo de Dios hizo cuando se puso a pensar mal de Moisés. Ellos no decían, estamos pensando mal de Dios. Ellos estaban pensando mal de Moisés y no obedecían. Bueno, esa misma rebelión en contra de la palabra de Dios y en contra del mismo Dios es la que tristemente ocurrió en Minneapolis. ¿De qué lado creen ustedes que James White hubiera estado? Yo creo que no tengo duda de que hubiera estado del lado de estos hombres. ¿Qué otra cosa predicaban estos hombres? En un texto de la hermana White que se puede encontrar en español, tristemente no se encuentra, no sé por qué los que tradujeron o los fideicomisarios no incluyeron ese pedacito del texto en español, pero La fe por la cual vivo en inglés, en la página 111, traducido a español, dice ella, ¿qué es la justificación por la fe? Y entonces ahora aclara, ¿qué es la justificación por la fe? Evidentemente, si somos salvos por fe, entonces no es por obras. Y entonces ella dice que la justificación por la fe es la obra de Dios abatiendo la gloria del hombre en el polvo y haciendo por el hombre lo que no está a su alcance hacer por él mismo. ¿Puede un drogadicto dejar de ser drogadicto por él mismo? Hay personas que no son cristianas. Como dejan de drogarse, creen que su poder, su fuerza de voluntad los ayudó a salir. Y no se dan cuenta de que tú no necesitas de vos ser cristiano para que Dios te ayude. Dios me estaba ayudando, amigos, cuando yo era ateo. Y podría contarles muchos testimonios que no tengo el tiempo ahora de hacerlo. Dios está ayudando a cada ser humano en cada momento del mundo. O sea que cada persona que logra vencer un pecado, cualquiera sea, no lo hace por sus propias obras, por su propia fuerza, porque aquí se nos dice que el hombre no puede hacer nada, no está al alcance del hombre ser transformado. Está al alcance del hombre dejarse transformar, que es diferente. Y esa transformación no es del hombre, esa transformación es la obra de Dios. Por eso la justificación por la fe, dice ella, es la obra de Dios abatiendo, o sea, tirando al polvo la gloria del hombre, haciendo por el hombre lo que no es, lo que no nos es dado para hacer por nosotros mismos. Antes de continuar, quiero saber, Oscar, ¿sigues ahí? Claro, claro, estamos acá, pastor. Bien. No sé si tú tienes alguna pregunta más. Yo tengo muchas cosas para decir, pero prefiero que tú preguntes y ahí entonces vamos hablando.